Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de genética y para ello se encuentra hoy el doctor Miguel Carnero Gregorio. Él es biólogo genetista y hoy la genética está revolucionando la forma en que entendemos y tratamos el cáncer. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es biólogo genetista del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. ¿En qué consiste su profesión, biólogo genetista? Yo me dedico al diagnóstico molecular, concretamente en oncología. La genética es una rama muy amplia, pero yo me dedico concretamente a diagnosticar alteraciones en ciertos genes que tienen los tumores. ¿Y la formación? Usted estudió biología, y coméntenos un poquito cómo es la formación, sus estudios. Bueno, actualmente en España para ser biólogo genetista no hay una formación sanitaria especializada, no hay una especialidad propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es hacer la carrera de biología. En mi caso también hice un doctorado y después la formación la adquieres cuando te pones a trabajar en laboratorios privados y en áreas de la genética, ¿no? Es el único país actualmente que no tiene especialidad de genética, entonces tienes que hacer una formación un poco más privada y por tu cuenta. Y por tu cuenta. ¿Cuántos son en España biólogos genetistas? Actualmente en España calculamos que puede haber unos 100-120 biólogos genetistas que se dediquen al diagnóstico molecular, concretamente en oncología. Hay otros biólogos genetistas que se dedican a otras ramas, pero en el diagnóstico molecular en oncología estimamos que unos 100-120 como mucho biólogos genetistas. ¿Por qué es tan importante su profesión y qué cualidades ha de tener un biólogo genetista? En este caso estamos hablando de usted. Bueno, cualidades. El análisis genético se divide en dos grandes ramas, ¿no? El análisis genético que se hace en línea germinal, que son todas las células de nuestro organismo, en búsqueda de alteraciones para enfermedades raras o otro tipo de patologías, y por la parte de análisis somático, que es concretamente el análisis en tumores, ¿no? Análisis del diagnóstico genético en tumores, ¿no? Y realmente las cualidades, bueno, pues hace falta una formación específica, porque realmente detectar alteraciones en tumores es algo complejo, requiere de mucha formación. Al fin y al cabo son cosas que no vemos, ¿no? Y estamos hablando de cosas que no vemos. Cuando una persona va a hacerse una radiografía o un TAC, realmente pues estás viendo algo, ¿no? O una biopsia que te toman, pues hay un trocito que te están analizando. Pero aquí estamos hablando de cosas que no ves a simple vista, ¿no? Trabajamos con moléculas. Entonces, bueno, pues eso requiere una formación un poquito más específica y más orientada a ese tipo de moléculas que se están analizando. Y en mi caso, pues lo que te decía, la formación privada hasta ahora es lo único que tenemos para adquirir lo que llamamos la especialidad, entre comillas, de genética, porque no hay una formación reglada en España. Sí, o sea que es importante hoy en día. ¿Y tumor y cáncer no es lo mismo? Cuando hablamos de tumor, no hablamos de cáncer. A ver, hay que decir que en un proceso tumoral hay diferentes fases, ¿vale? Realmente podemos considerar que, voy a intentar explicarlo de manera sencilla, ¿no? Todas las células de nuestro cuerpo están sometidas a división porque van envejeciendo y, bueno, se dividen para que podamos seguir manteniendo los órganos funcionando o la piel que nos protege, en fin, las células están sometidas siempre a constante división. Y para someterse a esa división tienen un control muy estrecho de en qué momento tienen que dividirse y cuándo, ¿no? Y también están sometidas también a procesos de que cuando la división no ha sido correcta, porque ha tenido errores, pues esas células, pues hay mecanismos para degradarlas o matarlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? O incluso que ellas se puedan suicidar, hablando así, es un proceso de autodestrucción. De autodestrucción, la propia célula se autodestruye, ¿no? Entonces, en ese proceso de división celular, realmente lo que pasa es que se duplica ese material genético para hacer una célula exactamente igual a la célula madre, ¿no? Dos células hijas exactamente iguales, ¿no? Cuando las células pierden esos mecanismos de control del ciclo celular, bueno, pues se dividen sin control. Eso no escapa es decir, tenemos un sistema inmune que los controla y dice, aquí hay un problema, se están dividiendo sin control, vamos a atajar este problema. Pero de alguna manera, esa división sin control y esa aparición de mutaciones van haciendo que esas células escapen del control del sistema inmune. Entonces se va desarrollando una masa, una neoplasia, que de momento no es cancerígena, y que va creciendo y se sigue dividiendo. Cuando esas mutaciones van haciéndose cada vez mayores, esa masa tumoral va creciendo sin control, va desplazando otros tejidos. Y ahí es cuando se desarrolla un cáncer y una diseminación después si hay metástasis. Es decir, que tiene que pasar por varias fases una célula, perder el ciclo celular, que el sistema inmune no pueda atajarlo, que siga habiendo mutaciones para que una célula alcance el estatus de célula tumoral, de célula cancerígena, y se desarrolle un cáncer, un tumor maligno.
Y hoy en día la detección precoz de este tema es importantísimo para un diagnóstico de un tumor, un cáncer, ¿no? Sí, naturalmente. El diagnóstico temprano es lo que aumenta las probabilidades de que una persona tenga una curación de un cáncer maligno, de un tumor maligno, ¿no? Y se están haciendo programas precoces en todas las comunidades autónomas. La mama es un ejemplo muy bueno, porque las mujeres al llegar a cierta edad se hacen programas de mamografía para detectar cualquier pequeño quiste que aparezca, ¿no? Entonces es importante esos programas de detección precoz. En colon también hay, a determinada edad, pues hay un diagnóstico de sangre oculta en heces. Entonces la probabilidad de que un paciente se cure de un cáncer aumentan si ese cáncer se ha detectado en un estadio muy precoz. Por eso es importante esos programas de cribado, que se llaman, para en la población general ver cuándo se está desarrollando un tumor y poder atajarlo, porque en esos casos se puede aplicar cirugía. En la mayoría de los casos no es una cirugía que se hace, se reseca ese tumor maligno y en principio ese paciente se puede decir que se ha curado. Y la genética juega un papel muy importante en el tema de un cáncer, en este caso de mama, si de abuela, madre, hija, tienen un 50% de probabilidades o no, doctor. Sí, realmente, y esto creo que... O una lotería, porque a lo mejor la madre sí, la hija no, y después la nieta sí, ¿sabes? Se salta una generación o suele darse en el tema de la genética. La genética es muy compleja, ¿no? Pero para intentar simplificarla, todos heredamos de nuestro padre y nuestra madre los genes, ¿no? Heredamos un material genético, la mitad viene de nuestro padre, la mitad viene de nuestra madre, ¿no? Obviamente, pues estamos condicionados por ese material que hemos heredado, pero al mismo tiempo también ese material genético puede cambiar determinadas células por determinados procesos. Cuando se dividen, pues hay una mala división, no se duplica exactamente, no se replica exactamente ese material genético, aparece una mutación, podemos adquirirla, o con hábitos, una persona que fume, exposición solar, determinados agentes químicos, etcétera, pueden provocar mutaciones que se van acumulando, ¿no? Pero en el caso de lo que me contabas, por ejemplo, sí que es cierto que hay determinados genes que pueden predisponer a sufrir un tumor, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de genes principales: los genes que nos protegen de los tumores, que son los genes supresores de tumores, y los genes que, si se pierde su función, favorecen la aparición de un tumor, que son los oncogenes. Podemos llegar a heredar algunos de estos genes que tengan alguna alteración y que podamos tener más predisposición a tener un tumor. Esto es cierto, ¿vale? Al mismo tiempo hay que, tranquilizar un poco a la población de que no porque hayas heredado una variante ya obligatoriamente vas a tener un cáncer. Eso depende mucho de tus hábitos de vida, tu estilo de vida, sedentarismo, alimentación. Por eso se incide mucho en una vida saludable: ejercicio, buena alimentación, no hábitos tóxicos, un buen descanso. Eso todo es importante de cara a que no te favorezca el desarrollo de un tumor si tienes alguna predisposición heredada, ¿no? El caso se hizo famoso, creo, con Angelina Jolie, la actriz de Angelina Jolie, que tenía una variante que la predisponía a tener un tumor y se hizo como profilaxis una mastectomía radical y pues se moría de otra cosa, pero de un cáncer de mama no, porque se hizo una resección bilateral, creo, no sé si... Entonces, estas cosas pasan, pero realmente siempre hay que ir a un profesional que es el que puede determinar si es nnecesario hacer alguna profilaxis. Y después también, doctor, a veces la información que nos llega a través de internet no siempre es la correcta, ¿no? Está un poco adulterada. No sé. En internet hay mucha información, tanto veraz como falsa. Hay que saber cribar esa información. Entonces hay que tener cierto cuidado, y cuando se vea una información con la que se puedan tener ciertas dudas, información de calado me refiero, como en el caso de que busques información sobre el cáncer, preguntar incluso al médico de cabecera o a una persona especialista que te pueda orientar. Porque ahora está también incluso muy de moda preguntar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también tiene las alucinaciones que se llaman, ¿no? Entonces hay que tener cierta precaución en esta, porque hay mucha información de calidad, pero también hay otra que no es. Es que la medicina y la genética es algo muy, muy serio para cuestionárselo a la inteligencia artificial, doctor. ¿Qué papel entonces juegan los genes en el desarrollo de los cánceres, del tumor? Como había comentado anteriormente, para que se desarrolle un tumor tiene que haber alteraciones en ciertos genes, ¿no? Hay algunos tumores que no se sabe la causa, porque aún esto es un campo que requiere todavía más exploración y más investigación, pero ya se conocen que ciertas alteraciones en ciertos genes predisponen a un tumor, ¿no? Entonces, la genética, para empezar, puede ayudar a determinar la predisposición que puedes tener a desarrollar un tumor. Pero una vez que tienes un tumor, el análisis genético de esos cánceres lo que ayuda es a detectar alteraciones en genes que pueden determinar el pronóstico de ese paciente que va a tener de ese tumor,
la predisposición que tiene perdón, la predisposición, el tratamiento que puede tener con determinados fármacos dirigidos frente a esas dianas, e incluso el diagnóstico en algunos casos. Es decir, no se sabe muy bien, pero tener alteraciones de genes pues ayudan a decir, bueno, pues el cáncer tiene que ser de este tipo, ¿no? En casos de tumores agnósticos que se desconoce el origen. Entonces tenemos esas tres, el pronóstico y después la predicción de respuesta incluso a ciertas terapias que se aplican, con lo cual es muy importante la genética actualmente en oncología. ¿Y qué terapias ahora se están utilizando que den más con el diagnóstico, con el tratamiento? Las menos dañinas, menos perjudiciales hoy en día, la radioterapia y El tratamiento clásico que todos hemos oído alguna vez hablar es la quimioterapia y radioterapia, ¿no? Antiguamente pues te decían, pues tiene usted un cáncer de pulmón, por poner un ejemplo. El cáncer de pulmón se utiliza como paradigma de cáncer más estudiado, que tiene más dianas terapéuticas, ¿no? Pero se aplica a cualquier otro tumor. Te decían cáncer de pulmón y te aplicaban o te daban una quimioterapia, una radioterapia en el mejor de los casos, y bueno, pues a ver cómo resultaba, ¿no? Y si era un cáncer de pulmón en estadio avanzado, pues las probabilidades de supervivencia eran menores, lógicamente, que si te lo pillaban a tiempo. Con los avances en diagnóstico, no solamente el molecular, sino el diagnóstico histomorfológico que se hace en los servicios de anatomía patológica, ya no es cáncer de pulmón, ya hay tipos de cáncer de pulmón. Pues ya puedes tener un adenocarcinoma, un carcinoma escamoso, ya no todos los cánceres de pulmón son iguales, tienen tratamientos de quimioterapia o radioterapia diferentes, ¿no? A esto se le ha sumado recientemente la inmunoterapia, que es otro tipo de terapia, inmunoterapia pues simplemente consiste en tratamientos inmunológicos que o bien refuerzan el sistema inmune o actúan sobre dianas para desbloquear el sistema inmune y que ataque el sistema inmune del tumor. Pero a mayores vino otra revolución que fue el diagnóstico molecular, que le dio otro segundo apellido al tumor. Es decir, tú tienes un cáncer de pulmón, concretamente un adenocarcinoma, pero dentro del carcinoma puedes tener un adenocarcinoma con una alteración en EGFR, por ejemplo, o no. Entonces, en función de si tienes una alteración genética en ese adenocarcinoma o no, pues también tienes otras líneas de tratamiento diferentes que condicionan pues, la supervivencia que vas a tener, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, por ejemplo. O sea, que cada persona va a tener un tratamiento personalizado ante un cáncer. Por eso actualmente se habla de medicina de precisión y medicina personalizada, porque... ¿Y es correcto hablar de medicina de precisión? El término... a mí me suele gustar más el término de medicina de precisión más que personalizada, porque la medicina de precisión refleja exactamente el que vamos filtrando un poquito el cáncer, como había puesto el ejemplo, pues sí. cáncer de pulmón, adenocarcinoma, dentro del adenocarcinoma en tal estadio y que tiene esta variante. Entonces se le da un tratamiento específico. En función de todas esas variantes, con lo cual la medicina de precisión actualmente en oncología es lo que está de moda y lo que realmente está ayudando a los pacientes. ¿Y usted como biólogo genetista, todas las mutaciones genéticas conducen necesariamente a un tumor maligno? No necesariamente, y hay mutaciones que de momento desconocemos el significado que tienen. La genética, tenemos que pensar en que tenemos muchos genes, unos 3.000 genes en cada célula de nuestro cuerpo, y hay variantes que todavía desconocemos, hay variantes que son de significado incierto, es decir, no sabemos realmente el efecto que pueden tener, y es un campo en constante desarrollo. Cada vez conocemos más, es verdad, pero aún queda mucho por explorar. Es cierto que el proyecto que hubo de genoma humano, es decir, determinar todos los genes de nuestro genoma y la secuencia de bases que lo componen, ha ayudado mucho a desarrollar este campo de genética y también oncología, ¿no? Pero aún quedan muchos genes por descubrir. Y el congreso que se desarrolló en Tenerife, en el sur de Tenerife, a través del Colegio Oficial de Biólogos, ¿cuál fue las ponencias y los resultados? ¿Cuál fue la satisfacción de los ponentes? ¿Usted también iba? Sí, la verdad es que pues fue la primera reunión nacional que se hizo de biólogos genetistas que se dedican al diagnóstico en oncología, ¿no? Y la verdad es que bueno, conseguimos traerlo a Tenerife, que menos que traerlo a Canarias, ¿no? Se seguirá celebrando, y son foros específicos para biólogos genetistas en los que compartimos experiencias y los retos que vamos teniendo, y la verdad es que ayuda mucho, porque los biólogos genetistas estamos acostumbrados a trabajar un poco desperdigados, un poco separados, somos pocos y realmente pues claro, no cuentas con mucha ayuda, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces el tener estos foros en el que podemos comunicarnos y hablarnos un poco nuestro lenguaje, nos ayuda bueno, eso, compartir experiencias. ¿Qué retos se enfrentan hoy ustedes, los biólogos genetistas, o en esa ponencia, en ese congreso, y los desafíos? Porque la medicina, la oncología y todo el tema que usted lleva como biólogo genetista cada vez avanza más, o realmente se necesita muchísima más inversión y muchísimo más conocimiento por parte de ustedes, más inversión a través de mecenas.
Pues has hablado de dos, creo que de los principales retos que supone ahora mismo, que es, primero, la falta de biólogos genetistas que hagan el diagnóstico molecular. Es decir, si queremos realmente a los pacientes darles el mejor servicio, la mejor asistencia sanitaria, tenemos que ser capaces en todos los hospitales de tener personas que tengan la capacidad de poder hacer este diagnóstico molecular, ¿no? Y hacen falta recursos. La medicina de precisión, en este caso la medicina genética, no es barata, son pruebas caras. Hay determinadas pruebas que a lo mejor por paciente, no está bien hablar de cifras, ¿no? Pero me refiero a que estamos hablando de pruebas de 1.000 euros, que son pruebas caras, ¿no? Realmente. Y son pruebas que realmente facilitan un tratamiento a un paciente. Entonces hacen falta recursos económicos también. Recientemente en España se aprobaron 2 partidas presupuestarias para favorecer la medicina de precisión en los hospitales, en todo el conjunto nacional. Y a Canarias también llegaron esas partidas presupuestarias, pero todavía son insuficientes. La tecnología, cada vez hay tecnologías mejores, están desarrollando nuevas tecnologías, son caras, aparatos muy caros para hacer estos diagnósticos. Y después también pensar que el adquirir personal capacitado disminuye los tiempos de diagnóstico y los tiempos de resultados que da a un paciente. Un paciente, sobre todo en estadios avanzados, no puede esperar un mes a un resultado, 2 meses a un resultado genético. Tienes un diagnóstico ágil para que el oncólogo pueda saber qué alternativas puede tener a tratar a ese paciente, si tiene alteraciones o no, y ver qué línea de tratamiento le puede aplicar, ¿no? Entonces, importante, esos datos son muy importantes, el reducir los tiempos y aumentar el personal. Y después, por supuesto, consideramos que otro reto es el poder hacer un diagnóstico de calidad eliminando lo máximo que se pueda los falsos negativos y los falsos positivos que aparecen. Las pruebas no tienen una sensibilidad ni una especificidad de 100%, ¿no? Entonces, por eso el conocimiento avanzado que hace falta para poder discriminar lo que es un falso positivo, un positivo real. ¿Se da mucho eso, los falsos negativos, falsos positivos? positivos? No, por suerte son muy pocos. Pero ¿y por qué se da? Se dan porque las técnicas, lógicamente, tienen sus limitaciones. Claro. Tienen sus limitaciones, es imposible. Esto es, positivo, no sé, no se me ocurre, por poner un ejemplo que vamos a tener, es imposible tener coches que no fallen. Sí, por muy bueno que sea un coche, un Mercedes, un BMW, siempre va a poder haber un coche que saque el concesionario y te falle. A pesar de que son menores los fallos que pueda haber, ¿no? Se reduce muchísimo, pero un 0 es imposible, pero hay que tender al 0, es decir, pues si tienes un 1%, que no sea un 5% de falsos positivos o de falsos negativos, porque eso, claro, son errores diagnósticos que hay que intentar reducir lo máximo de lo posible. ¿Y en Europa el biólogo genetista cuál es está bien tratado? En Europa está reconocida, en prácticamente la totalidad de los países europeos está reconocida la especialidad de genética. La genética, como dije antes, es una especialidad que abarca mucho campo. El campo del diagnóstico molecular en oncología es una parte de toda la genética, pero en Europa sí que hay especialidad. Entonces hay una formación especializada, una formación sanitaria especializada, como hacen los médicos o los biólogos en hospitales con microbiología, otras especialidades, pero en España no hay esa formación. Entonces eso impide que los biólogos puedan ser contratados como especialistas en los hospitales y supone un problema. Porque las contrataciones no son las que deberían ser, es decir, hay menos personal del que debería haber para hacer este diagnóstico, porque hay limitaciones para poder contratarlos cuando no son especialistas. Entonces es un problema que debería solucionarse. Se habla de medicina de precisión y creo que los decisores a nivel consejerías, ministerios o administraciones públicas deberían trabajar, porque no habrá medicina de precisión mientras no tengamos las bases para construir esa medicina de precisión, que es precisamente el personal para poder llevar a cabo un diagnóstico de calidad. ¿Y hoy en día se está haciendo medicina de precisión en oncología o medicina personalizada? No, son términos similares. La gente habla de... Lo que pasa es que yo me gusta más el término medicina de precisión porque medicina personalizada, la definición es dar el fármaco correcto al paciente correcto para su patología concreta. Si nos paramos a pensar, eso se viene haciendo desde los tiempos de Galeno. Me refiero, uno cuando toma un paracetamol toma porque tiene un dolor de cabeza y toma un medicamento concreto para ese dolor de cabeza. Sí, ¿no? O sea, esa es personalizada. Eso sería personalizada. Pero y la de precisión, la que comentabas antes del cáncer de pulmón. Lo que pasa es que personalizada yo creo que llegaría el momento en el que al paciente se le dé la dosis correcta de ese fármaco, la dosis concreta. Hay pacientes que metabolizan más rápido un fármaco que otro paciente. Entonces, un gramo de paracetamol a una persona le puede hacer más efecto porque lo metaboliza más lento, o a otra persona le puede hacer menos efecto porque lo metaboliza más rápido. Entonces yo creo que alcanzaremos la medicina de precisión, personalizada, cuando logremos dar los fármacos en las dosis correctas. Se han visto que hay determinados genes que alteran el metabolismo de los fármacos. Entonces, claro, si eres capaz de ver qué paciente metaboliza más rápido, le puedes dar a lo mejor una dosis un poco superior.
o pacientes que metabolizan más lento una dosis inferior y que tengan menos efectos secundarios de ese fármaco. Pues a mí me gusta más hablar de medicina de precisión, en el sentido de que estás descubriendo, estás filtrando cada vez más una patología para llegar a un cribado mucho más preciso, y no pues cáncer de pulmón, pues no, cáncer de pulmón, adenocarcinoma, que tienen por encima una variante aquí. Estamos filtrando cada vez más. ¿Puede haber cáncer de pulmón en personas no fumadoras? Sí, es cierto que el tabaco actúa como un mutágeno importante, un carcinógeno muy importante, y obviamente la tasa de cáncer de pulmón es mucho mayor en personas fumadoras, ¿no? Pero pues obviamente contaminación ambiental, también influye, ¿no? Personas que están en contacto, por ejemplo, con asbesto en la construcción, ahora está prohibido, pero antes no, o por ejemplo gente de minería. Obviamente el pulmón obviamente está respirando el aire ambiente. Si ese ambiente está contaminado, pues lógicamente las probabilidades son mayores. Pero el tabaco es un carcinógeno muy importante, y la mayor parte de los cánceres de pulmón es en fumadores o exfumadores. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa en persona en Canal 13 Canarias, nos encontramos con el doctor Don Miguel Carnero. Él es biólogo genetista del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, y estamos hablando de genética. Madre mía, qué campo más amplio, amplio todo. Los análisis genéticos pueden detectar cualquier tipo de cáncer. Oye, de cáncer no te puedes morir hoy en día. Sí, por desgracia la gente se muere de cáncer. No hay vacuna. Aún se muere de cáncer la gente. Es cierto que la supervivencia ha aumentado muchísimo en los últimos años. ¿Y es diferente la edad en pacientes, o depende, claro, en pacientes jóvenes? Depende. Por desgracia el cáncer es una patología que afecta independientemente de la edad. Es normal pensar que cuantos más años cumplimos, más probabilidad vamos de tener un cáncer, ¿no? Porque las células se llevan dividiendo mucho más tiempo. Claro, ¿no? Claro. Es cierto que en los organismos más longevos la probabilidad de que aparezcan tumores son más altas, ¿no? Pero un cáncer puede aparecer a edades tempranas, incluso hay niños que desarrollan cánceres, ¿no? Entonces, pero la supervivencia ha aumentado mucho en los últimos años con los tratamientos. Hay que reconocer que no es lo mismo una persona que tenga cáncer actualmente que la persona que ha tenido cáncer, por ejemplo, hace 30 años, ¿no? Hay más tratamientos con menos efectos secundarios, más probabilidades de sobrevivir a largo plazo, incluso en pacientes metastásicos, pacientes que hace unos años estaban desahuciados y iban a tratamientos paliativos, actualmente tienen tratamientos que reducen muchísimo la carga tumoral y pues tienen una supervivencia de 5 o 10 años incluso, ¿no? Entonces ha mejorado mucho. ¿Llegaremos a una curación? Bueno, yo no lo sé, pero probablemente a una cronificación casi seguro, como otras enfermedades que se han cronificado y que actualmente no son mortales. Pensemos que ahora mismo pues hay, desde que se descubrió la insulina, por ejemplo, un diabético lleva una vida casi normal, pero cuando empezaba la gente diabética hace muchísimos años, pues... Y con los sensores ahora, con los dispositivos... Y ahora, sin embargo, pues hay mucha supervivencia, ¿no? O patologías, por ejemplo, cuando empezó el virus del SIDA, esos pacientes se morían, no había tratamientos. Actualmente un paciente con VIH, pues prácticamente toma una pastilla y tiene una vida prácticamente normal, ¿no? Y pues con el cáncer creo que va a pasar algo así, una cronificación por cada vez tratamientos mucho mejores, más efectivos y con menos efectos secundarios. Otro tema, doctor, ¿qué diferencia hay entre las mutaciones heredadas y las adquiridas? Bueno, a mí me gusta hablar de variantes más que de mutaciones, pero bueno, variante. Sí, porque mutaciones parece que suena así a palabra ya mala, ¿no? Sí. Y a veces esto lo digo por lo siguiente. Todos tenemos variantes, somos distintos genéticamente, ¿no? Sí. Pues no sé, lo que vemos, el color del pelo, el color de los ojos, y la genética influye, perdone, también en que sea un asesino o no. Bueno, hay determinados comportamientos que pueden estar condicionados por la genética. ¿Por la genética? La genética influye en el desarrollo cerebral también, ¿no? En cierta manera sí, pero hay más componentes que solamente, es decir, somos lo que nuestros genes dicen que somos, pero hay un componente externo que es el ambiente en el que nos desarrollamos. Esto se ha visto porque gemelos que son genéticamente iguales, en ambientes diferentes, pues pueden desarrollar alguna personalidad un poco diferente. Me refiero, el fenotipo que se llama, que es la influencia del ambiente en nuestros genes, es importante, porque no solamente es los genes que tenemos, sino que los genes son capaces de expresarse o no, o de modular su expresión en función del ambiente. Entonces, es importante también. Por eso cuando tú hablabas de genes heredados o variantes, se pueden heredar, claro que se pueden heredar, pero hay muchas que adquirimos por hábitos de vida, por ambientes en los que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no todo es lo que heredamos, sino también un poco cómo nos cuidamos y en el ambiente en el que nos desarrollamos. Eso también es muy importante. ¿Y cómo es su trabajo el día a día en el Hospital Universitario Dr. Negrín?
Pues mi trabajo en el día a día consiste en que yo trabajo en la sección de patología molecular del laboratorio de anatomía patológica y pues llegan todos los días muestras de pacientes, no solamente oncológico, en general de cualquier paciente, por cosas que también son benignas, ¿no? Pero las muestras que llegan de oncología obviamente son prioritarias y los patólogos cuando hacen el diagnóstico histomorfológico diciendo pues mira, sí, esto es un tumor, esa muestra pasa a la sección de patología molecular para que le hagamos el diagnóstico genético, el diagnóstico molecular. Y entonces, pues bueno, mi trabajo consiste todos los días en hacer análisis de tumores con diferentes técnicas para detectar estas alteraciones y bueno, pues poder ver qué pronóstico tiene el paciente, qué tratamiento puede tener. Doctor, ¿en qué consiste la biopsia líquida? Así como el diagnóstico molecular que hago en el laboratorio de patología molecular es siempre basado en una biopsia de tejido, se pueden hacer determinaciones también en fluidos corporales. Al fin y al cabo los tumores se bañan por sangre periférica, o si es un tumor, por ejemplo, que está en el cerebro, pues ese líquido cefalorraquídeo también baña esos tumores, y los tumores descargan al torrente sanguíneo, a esos líquidos corporales, descargan moléculas de ADN también. Es lo que se llama ADN circulante tumoral. Ese ADN circulante tumoral somos capaces de analizarlo en esos fluidos corporales. En eso consiste la biopsia líquida, analizar los fluidos corporales en búsqueda de ese ADN circulante tumoral y ver si ese ADN circulante tumoral tiene alteraciones genéticas. Eso actualmente se hace en el Dr. Negrín, no lo hacemos en el servicio de anatomía patológica, sí. Lo hacen en el servicio de análisis clínicos, pero es una realidad. Se utiliza más, tiene otros usos más para monitorizar tratamientos, qué tal van y tal, y sobre todo en pacientes con estadios avanzados o metastásicos. Usted hablaba antes de la inteligencia artificial. ¿Qué riesgo tiene la inteligencia artificial en el trabajo que usted realiza? Yo creo o en la medicina en general, o sea, en el campo de la investigación, de la genética. Sí. Yo creo que como todas las herramientas tienen su parte útil y positiva y la parte negativa. La parte útil es que la inteligencia artificial pues, nos da otras posibilidades que no teníamos antes, ¿no? Sí. Podemos comentarlas si quieres, pero... Y la parte negativa es que la gente utiliza la inteligencia artificial para todo, se ha puesto de moda y la gente le pregunta de todo a la inteligencia artificial. Hay gente que sube incluso analíticas a la inteligencia artificial para que le diga, a ver, en función de estas analíticas, eso lo hay, actualmente lo hay, me refiero. Hay gente que sube incluso informes médicos, lo mete en la inteligencia artificial, bueno, a ver qué puedo tener, o sube, pues tengo estos síntomas, ¿qué puedo tener?, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque... claro, la gente pues, desconoce sobre medicina muchas cosas y claro, fiarse en la inteligencia artificial pues tiene muchos riesgos, ¿no? Para nuestro trabajo, por herramienta artificial, es algo que nos ayuda en algunas circunstancias porque el análisis de datos que hay que hacer tan grande de todas las variantes que pueden aparecer en un análisis genético, pues aplicar determinados filtros controlados con estas herramientas de inteligencia artificial van a permitir que nuestro trabajo bueno, sea más sencillo desde el punto de vista que podremos mirar más pacientes en menos tiempo. Y eso va a suponer que el diagnóstico molecular no se retrase tanto y podamos darlo en un tiempo mucho más razonable y agilizarlo. Entonces son herramientas importantes. Claro, útiles. ¿Y la información genética plantea riesgos de privacidad? Eso es algo que está contemplado en la legislación. Los datos médicos, los datos sanitarios tienen el nivel 3 en la ley de protección de datos personales, es decir, el máximo nivel de protección, ¿no? Lógicamente los datos genéticos no son una excepción. Son datos que tienen que estar muy asegurados en ambiente hospitalario, no pueden salir de ahí. Lo que pasa es que bueno, tenemos que actualmente una persona se puede hacer un test genético en un laboratorio privado, ¿no? Obviamente el laboratorio privado tiene que mantener también la integridad de estos datos, sí, claro, pero si una persona después coge esos datos y los cuelga en internet porque los usa en inteligencia artificial, esa privacidad ya se pierde, ¿no? Y también es cierto que se está trabajando a nivel nacional en aunar esas bases de datos para investigación, con fines de investigación, que eso obviamente tiene que estar ahí, pero claro, siempre hay posibilidades de que esas bases de datos se lleguen a hackear algún día y esos datos pues, puedan salir a la luz, ¿no? Los principales interesados, pues bueno, puede ser gente incluso como aseguradoras que en función del riesgo que puedas tener digan, pues yo a esta persona no la aseguro porque... Por eso esos datos tienen que ser totalmente privados. Sí, para investigación deberían estar accesibles, anonimizados incluso muchas veces, para poder seguir investigando en estos campos, pero nunca que se pueda identificar a un paciente. Entonces eso tiene que ser todo muy privado, tiene que ser así. Para finalizar, doctor, pues esperamos que venga otro día a través del Colegio Oficial de Biólogos. ¿Qué nos puede recomendar a quienes nos están viendo, nos están escuchando en relación a
a lo que hemos hablado hoy? ¿Qué consejo nos daría? Que no nos fiemos de la inteligencia artificial, eso primero. Bueno, sí, eso, pero bueno, eso es, yo creo que es para todas las cosas, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial es útil para muchas cosas, yo que sé, tienes que hacer un resumen de alguna cosa, Sí. eso es muy útil, pero la información, cuando no tienes conocimiento de un campo, siempre consultar a un profesional, ¿no? Pero yo siempre comento que a nivel sanitario, pues intentar llevar unos hábitos saludables de vida, ¿no? Obviamente lo que comenté, una buena alimentación, ejercicio, pues no hábitos tóxicos, por ejemplo, un buen descanso. Todo eso ayuda, no te exime, una persona puede tener una vida saludable y desarrollar un tumor, claro que sí, pero las posibilidades disminuyen, ¿no? Obviamente, pues es un ejemplo, bueno, muy ilustrativo, es un poco macabro, pero muy ilustrativo. No es lo mismo jugar a la ultrarrusa con una bala que con 6 balas, ¿no? Lógicamente las probabilidades son menores, ¿no? Entonces, el hábito de vida saludable, sí, ¿verdad? Y siempre recurrir a los profesionales. Y lo otro, no es consejo, pero sí, bueno, un llamamiento que puedo hacer es que el sistema sanitario en general, nacional, y los territoriales, porque cada comunidad tiene un sistema de salud también propio, que intenten hacer un esfuerzo por contratar realmente la figura de los biólogos genetistas para estos diagnósticos en oncología, porque son necesarios y realmente si hablamos de medicina de precisión no se puede entender sin esta figura, ¿no? ¿Se han reunido con la consejera de Sanidad, Esther Monzón? Pues sí, y tengo que decir a este respecto que la consejera de Sanidad, desde la consejería, ha sido la primera consejera de Sanidad que se ha reunido con el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, ha sido un hito importante, ha sido la primera que lo ha hecho. Tengo que decir que los políticos, cuando los vemos en la tele, los vemos como un poco distantes, ¿no? Un poco, claro, dices tú, esta es una figura. Sí, claro. Sin embargo, con Esther Monzón... Ha habido empatía, ha habido cercanía. Ha sido una persona cercana, ha comprendido la problemática, ha sido una persona que nos ha escuchado al principio y ha entendido que hace falta solucionar este problema en Canarias. Y de la parte de la consejería hemos tenido muchísimo apoyo, incluso para la reunión de biólogos genetistas. También contamos con el apoyo de la consejería, iba a venir doña Esther Monzón, pero por problemas de agenda no pudo venir, y vino la directora del área de Tenerife. Entonces, bueno, estamos muy satisfechos de cómo está trabajando la consejería en esta materia. Entonces, bueno, agradecer también a doña Esther Monzón y a la Consejería de Sanidad todo el esfuerzo que están haciendo para impulsar la medicina de precisión en Canarias. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctor Miguel Carnero, por estar hoy aquí en Canal 13 Canarias, y agradecer al Colegio de Biólogos la gestión de tenerlo hoy aquí en Canal 13 Canarias, en este programa. Gracias y suerte para usted, para sus compañeros biólogos genetistas. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Espero que la entrevista con el doctor Miguel Carnero, biólogo genetista del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, haya sido de su agrado, y continuamos con nuestra programación aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía, porque contamos lo que importa aquí.